Dios les bendiga en esta tarde. Mi nombre es Pastor Isaac Huerta de la Iglesia de Compañerismo Cristiano, la Casa del Alfarero, aquí en La Paz, Bolivia. Este día vamos a dar el mensaje de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El tema es que todos se salven. De manera de introducción, quiero hacerte 4 preguntas. Y la primera de ellas, si yo te preguntara, ¿quién quieres de tu familia que se salve? No me lo digas. La segunda, ¿quién quieres de la iglesia que se salve? Y la tercera, ¿quién quieres de la ciudad que se salve? Y por último, ¿quién quieres de todo el mundo y todo lugar que se salve? Si tu respuesta es que todos se salven, bueno, estás pensando como Dios. Porque Dios tiene el mismo pensamiento y tiene el mismo sentir. Ahora quiero leer mi texto. Y mi texto está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos se salven. El Señor nunca ha demorado en el cumplimiento de los tiempos y de sus promesas, como algunos suponen y piensan y hasta lo creen. Lo que está aconteciendo hoy día y cada día por venir no es otra cosa sino que Dios quiere, y es porque Él desea que nadie perezca, sino que todos procedamos a un verdadero arrepentimiento. La segunda venida de Cristo para ustedes y para todos, y los que se apartaron también del camino de la verdad, es que Dios nos da este plazo de gracia para arrepentirse de todo mal, de todo pecado. Así me lo revela Dios en este tiempo. Quiero primeramente predicar: el Señor no retarda en cumplir su promesa. Dice nuestro texto en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuántas promesas en la Biblia Dios nos ha dado? Pero sin duda alguna la mayor, por no decir la primera, es la promesa de la vida eterna. La Biblia dice en 1 de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 25, y esta es la promesa que Él nos hizo: la vida eterna. Yo no le prometo a usted nada, pero Jesucristo mismo nos ha prometido la vida eterna. Ahora el tiempo, pastor, dirá usted, ¿cuándo voy a recibir esa promesa? No lo sé. Pero dice la Biblia que el tiempo es Dios. Ahí en 2 de Pedro, en el capítulo 3, versículo 8, dice la Biblia: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dios tiene la medida del tiempo y los tiempos. Pero no olvides que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como 1000 días. Cuando tengas 1000 años esperando la promesa y si no llega, entonces puedes reclamarle a Dios. Pero nunca sucederá esto. Voy a cerrar este punto diciendo esto: las cosas de Dios, la palabra de Dios, el tiempo de Dios es eterno,
y no es temporal. Esperar en Dios, creer en Dios. Necesitamos en este tiempo la paciencia todos. Y no solamente Dios para con nosotros, sino nosotros para con Dios. Y esperar en Dios todos los días necesarios. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, en el versículo 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. También dice la palabra de Dios en Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Iglesia, persona que me escuchas, la paciencia nos salva. La desesperación nos pierde. Por eso dice nuestro texto en 2 de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 9, dice de esta manera la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No está en la mente ni en el corazón de Dios que nadie perezca, pero sí Él desea y espera que todos nosotros vengamos a un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de corazón. Quiero predicar segundamente, todos se necesitan arrepentir. Alguien me dijo: yo no tengo de nada de qué arrepentirme. El cual le dije: bueno, comienza a arrepentirte de eso, de que no tienes de nada de qué arrepentirse. No sé, se me quedó mirando y luego se apartó. ¿Usted sí tiene de qué arrepentirse? No me lo diga. Mejor arrepiéntase delante de Dios. Porque eso es lo que dice nuestro texto. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a leer un libro. Y este libro está en el Antiguo Testamento. Es el libro de Jonás. En el capítulo 3, versículo 1 al 10. Es el arrepentimiento de Nínive. Y dice la palabra de Dios de esta manera en el versículo 4 al 10. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartaron del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había hecho, que les haría, y no los hizo.
Este es nuestro Dios. Este es el Dios del cielo. Este es el Dios de la Biblia. Un Dios que si alguien viene verdaderamente en arrepentimiento para con Él, Dios lo perdona. Hay otro texto más que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 30, y dice de esta manera: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mi amigo, mi hermano, Dios es bueno y Él volverá y tendrá misericordia con todos aquellos que se arrepientan delante de Dios. Nuestro texto dice, una vez más, en 2 de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienden por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, escúchame bien, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan aún al arrepentimiento. Siempre habrá fiesta y gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 15, en el versículo 7, versículo 10 y también el versículo 24. Dice la Biblia, San Lucas capítulo 15, versículo 7, os digo que sí habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y el versículo 24 dice, porque mi hijo muerto era y ahora ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Es tiempo de pedir perdón a Dios. Y quiero esta tarde, este día, dirigirlo a una oración. Quiero que por favor usted ahí donde esté en su casa, en todo lugar donde se encuentre, cierre sus ojos y repita conmigo esta oración y diga, Padre Celestial, de todo su corazón hágalo por favor esta oración. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento de todo mal que haya hecho. Te pido perdón y recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Este día hago una promesa de servirte y amarte todos los días de mi vida. Te recibo como mi Señor y Salvador, Señor Jesús. Límpiame, perdóname con tu sangre preciosa todos mis pecados. Gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Amén. Si usted hizo esta oración sinceramente de todo su corazón, estamos creyendo. Un milagro Dios hizo en su vida. Nosotros vamos a estar orando por usted en la iglesia, sin aún conocerle, pero Dios sí le conoce. Dios les bendiga y gracias por su atención. Amén.